Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. Estamos de vuelta con otro video acerca de libros. El día de hoy vamos a hablar acerca de una obra que en lo personal a mí me gusta mucho, un clásico de la literatura en inglés, conocido en general por todo el mundo y que según he leído ha sido llevada varias veces a una adaptación, pero no se ha logrado como tal dar en el clavo para una versión que se parezca demasiado, pero creo que yo encontré una que sí podía considerarse como la oficial, la que todo el mundo debe de ver, la que hay que hacer comparaciones con el libro. Pero bueno, tenemos esta bonita historia que es Jane Eyre de Charlotte Brontë. Me gusta mucho este libro, bellísimo, chulísimo, 5 estrellas. Tengo esta bonita versión en español, obviamente, es azul, claro que sí, donde sale pues Jane Eyre y el protagonista que sería Edward Rochester. Está un poquito gordo y tiene la letra un poco bastante pequeña. Tiene 495 páginas, si no me equivoco. Y encontré esta bonita película anónimamente, Jane Eyre, de 2011, que creo que se parece bastante, y vamos a hacer un bonito comparativo sobre de qué tanto se parece libro versus película. Creo que lo más importante de todo es saber de qué estamos hablando, de qué historia es. Alguna gente la conoce, alguna gente no. Así que vamos a leer la bonita sinopsis que está en la parte de atrás del libro, que no es muy grande, así que comencemos. La vida de Jane Eyre da un vuelco tras la muerte de su padre. Acogida en casa de su tía y sus primos, sufriría maltrato psicológico y físico hasta ser enviada al siniestro internado Lowood, donde vivirá una experiencia de miseria y privaciones. Ya adulta, entra a trabajar como institutriz en Thurfield Hall, campo de espinos en inglés. Ahí conocerá el amor del señor Rochester, tutor de la niña a la que ella enseña. Pero el señor Rochester tiene un pasado oscuro, un pasado que tiene que ver con el lugar donde viven. Cuando Jane descubre el secreto que esconde en el ático de la mansión, su vida no volverá a ser la misma. Y posteriormente tenemos la gran sinopsis de la película, que es de 2011 y que está disponible en HBO Max. Y bueno, aquí tenemos la sinopsis que dice: Jane Eyre trabaja como institutriz contratada por el acomodado Edward Rochester en la mansión de Thornfield Hall. La aislada e impresionante mansión, así como la frialdad del señor Rochester, ponen a prueba la fortaleza de la joven, educada en un orfanato. Pero al reflexionar sobre su pasado y su curiosidad natural, Jane estará presente en Thornfield House para descubrir el terrible secreto que esconde el señor Rochester. Así que hablemos un poco del contexto de la autora. Charlotte Brontë es parte de una famosa trinidad de hermanas, las hermanas Brontë, muy famosas en la literatura clásica en general. Tenemos a Charlotte, que escribió Jane Eyre, tenemos a Emily Brontë, que escribió Cumbres Borrascosas, y finalmente tenemos a Anne Brontë, cuya obra más famosa se llama Anne's Grave. Ellas vivieron una vida muy trágica, de hecho viene aquí en parte de la solapa del libro, donde básicamente nos explica que Jane Eyre es una parte de la autobiografía de Charlotte Brontë, debido a que ella, bueno, aparte de sus 3 hermanas, tenían otras 2 hermanas, Mary Ann y Elizabeth, además de un hermano menor, y sus 2 hermanas mayores junto con ella y su hermana Emily fueron enviadas a un internado después de la muerte de su madre. En ese mismo internado vivían en muy malas condiciones, les dio tuberculosis, y a pesar de que Charlotte y Emily lograron sobrevivir, sus hermanas Mary y Elizabeth fallecieron de tuberculosis. Esta es parte de la biografía que se incluye en Jane Eyre, y solo quedaron las 3 hermanas y el hermano. Cada una hizo parte de su biografía en sus obras. En este caso incluimos mucho en Jane Eyre. En sí, básicamente lo que nos cuenta la obra de Jane Eyre es la vida de la niña después de la muerte de 2 de sus padres. Ella queda a cargo de su tío, hermano de su padre, pero el tío muere posteriormente y ella queda a cargo de su tía, que la odia básicamente, y tiene 2 primas y un primo que también la odian. La maltratan, la encierran, le pegan, de todo tipo de maltrato. Así que harta de convivir con ella, la señora la deja en este orfanato, especie de internado que sería Lowood, que es la representación de la vida real de Charlotte. Ahí ella conoce a una amiga, a ella le da tuberculosis y muere en los brazos de Jane Eyre. Juntas tenían una maestra que sí las quería porque vivían en muy pésimas condiciones, y fue básicamente lo único que nos cuentan de la historia de la infancia de Jane Eyre, para saltarnos de ahí posteriormente a cuando ella cumple 18 años, cuando ya no tiene absolutamente nada que hacer en Lowood. Ella decide irse y consigue un trabajo como institutriz.
con la señora Fairfax. Ahí es cuando llega a Thornfield Hall. Ella piensa que la dueña de la casa es la señora Fairfax y la niña que va a cuidar, a educar, que se llama Adele, es hija de la señora Fairfax, pero pues ella está en un error. Resulta que ella solamente es la ama de llaves y Adele es una niña francesa, que esta historia se desarrolla en Inglaterra y recientemente ha llegado a vivir a Thornfield Hall. Y es su pues intención educarla porque su tutor, el señor Edward Rochester, tiene grandes intenciones para ella, pero no quiere mandarla a la escuela, así que por eso comienza a ser la institutriz. El señor Edward Rochester es una persona muy rica y en sí adoptó a Adele de una bailarina. No recuerdo muy bien si la mamá le decía que Adele era hija suya o hija de su hermano, algo parecido. El punto es que se la dejó cuando ella estaba enferma y murió, entonces se quedó a cargo de el señor Rochester y él va y viene de vez en cuando. Él es una persona rica, muy reservada, incluso llega a caer mal al principio, entonces no se lleva así que digamos muy bien con Jane Eyre, pero al ser una persona tan enigmática, tan misteriosa y no tan guapo, pero sí más o menos guapo, es como se empiezan a enamorar. En sí se conocen cuando ella va a dejar una carta al pueblo y choca con él y de la sorpresa el caballo tiene un accidente y él se cae, entonces ellos pues se pelean, él la trata mal y de repente cuando ya ella regresa a Thornfield Hall descubre que él es el señor Rochester y pues poco a poco se van enamorando. El señor Rochester es fácil 20 años mayor que ella, solo que aquí no parece mucho porque la madurez de Jane Eyre comparada con la inmadurez de Edward Rochester los hace parecer incluso de la misma edad. Él, como les digo, es una persona pues muy reservada, muy de las apariencias y siempre se le ha pedido que se case. Y de hecho hay una especie de triángulo amoroso, pero pues se terminan enamorando. Sin embargo, Jane Eyre, incluso la misma de la señora Fairfax, a veces llegan a escuchar como una especie de gritos, de quejas por la noche, pero no saben exactamente qué es. A Adele le gusta decir que es un fantasma, en sí no se sabe en el momento. Y cuando se sabe que el señor Rochester está dispuesto a casarse, la misma Jane da por hecho que se va a casar con una señorita de gran sociedad y todo, que desprecia básicamente a Jane Eyre por ser una vil institutriz y cosas por el estilo. Él decide que se va a casar, pero no revelan con quién, y justamente para ello la tía de Jane Eyre le envía una carta diciéndole que su primo se suicidó, sus primas están en la ruina junto con ella y requiere verla porque está enferma y tiene algo muy importante que decir. Jane Eyre, por supuesto, al ser una persona de buen corazón, decide ir, le pide permiso a Rochester y se va. Él le da todo el dinero necesario para que pueda ir y venir sin problema, más del dinero que ella necesita, eso sí, y ahí descubre que, bueno, para empezar, su tía está enferma, su tía está a punto de morir, y ella le confiesa que un señor hermano de su madre, recordemos que es la familia paterna, intentó contactarla para buscarla y adoptarla y dejarle toda su fortuna. De ahí, pues la señora bien celosa le dijo que Jane había muerto en Lowood, pero pues se arrepintió y le dio su contacto. Obviamente Jane se molestó muchísimo, pero la perdonó y la señora murió en paz. Sus primas se quedó con ella durante un tiempo. Una se casó con alguien pues no de muy buena posición económica, la otra pues simplemente se quedó ahí toda sola. Ella le escribió a su familia y simplemente regresó a Thornfield Hall y ahí es cuando se da cuenta de con quién en realidad planea casarse. El señor Rochester es con ella, no con la otra chava, y por supuesto se arma la bonita historia de amor. Pero el mismo día que se van a casar, llega este señor a decir que bueno, yo me opongo porque el señor Rochester ya está casado. Y en efecto resultó que el señor Rochester ya estaba casado con la hermana de este señor, pero la esposa estaba loca y la ocultaba siempre en el ático. Es por ello que a veces todas las chicas que vivían ahí escuchaban ruidos, porque en sí era la loca, la loca que iba vagando por ahí, y el gobierno o lo que sea no le quiso dar el divorcio, así que pues seguía casado con ella, pero él le decía como de, pero es que yo no la quiero, es que mi corazón le pertenece a ti, y cosas así. Pero pues ella no quiso, ella se sintió bastante traicionada y de noche un buen día huyó. Se fue, literalmente se fue. Y pues como vivían en el campo en Inglaterra, pues se perdió muy fácilmente, dejó de comer por varios días, no tenía dónde dormir.
llovía, fue muy feo, se enfermó de pulmonía, casi se nos muere, hasta que un día en una lluvia se encuentra con una casita en medio del bosque y ella pide ayuda y ahí es donde se encuentran con Diana o Diana y Mary o María, como ustedes quieran. Se le encontraron y decidieron cuidarla para que se curara. De ahí conoció también al hermano, que era un pastor, pero uno de esos pastores muy aferrados a su idea, John St. John Rivers. Entonces se podría decir que la adoptaron, empezaron a vivir con ellos durante el tiempo en el que ellas estaban de vacaciones. Luego volvieron a trabajar y en sí Jane Eyre le pidió al señor John que le ayudara a conseguir un trabajo porque quería ser independiente y no quería tener que regresar a Thornfield Hall. Ella ya no tenía como ganas de regresar en su vida y él le consiguió un trabajo como la maestra en una pequeña escuela para niñas, la escuela de la iglesia donde él era pastor. Y así pasaron 10 años de la vida de Jane Eyre. Ella tenía 28, ella vivía sola. En un buen día el St. John Rivers le dijo que se iba a ir de misionero a la India y le preguntó si quería ir con ella y ella estaba a punto de decir que sí hasta que se enteró que quería llevársela como su esposa. Y pues no. Además de que era muy aferrado a sus ideas, no creía en el amor, creía que el papel de la mujer era en la casa, su objetivo en la vida era tener hijos, pero ella como que no pensaba que ese era su objetivo en la vida, entonces dijo, no, ¿para qué? Ella pintaba mucho y fue cuando el señor vio que ella firmaba sus dibujos como Jane Eyre, pero ante ellos les había dicho que ella se llamaba Jane Elliot porque en sí el señor Rochester había publicado un anuncio buscándola, pero en realidad se refería a su tío, el tío al que le escribió. Resultaba que el abogado del tío le estaba buscando porque pues el tío había muerto y le había heredado un bastante dinerito, y ese mismo tío también era tío de los Rivers, de Diana, de Mary y de John. En sí ellos resultaron ser primos. Al final resultó que la mamá tenía otro hermano. Aún así el vato se quería casar con ella. Aún así ella quería seguir viviendo su vida tranquilamente en la escuela, hasta que de repente empezó a soñar con que el Edward la llamaba, le pedía ayuda, y un buen día pues simplemente ya harta de que el John le insistiera que se casaran y así, se regresó a Thornfield Hall para encontrar la mansión hecha ceniza. La casita, se podría decir, de huéspedes había sobrevivido y es donde vivían todos ahora. Los sirvientes, la señora Fairfax. Adele ya no estaba, Adele se había ido a un internado en Europa y ella misma le explicó, la señora Fairfax, que la esposa un buen día se volvió loca y le prendió fuego a la casa y pues valió. Y ella se aventó desde la punta más alta de la casa y se suicidó, así que ahora el Rochester era viudo. Pero por la situación del incendio, como él había querido salvarla, él se había quedado ciego y ahora estaba muy descuidado con su apariencia, pero pues ella regresó con él, lo vio y decidieron ser felices para siempre. Al final se nos explica que él recuperó poco a poco la vista, ellos se casaron y tuvieron su primer hijo, así es como lo dejaron. Y básicamente, sí, esto es lo del libro, pero básicamente esto es también todo lo que está en la película. No le quitaron a la película absolutamente nada, se parece demasiado, demasiado, demasiado. La verdad es una película que está muy bien hecha, no le quitaron absolutamente nada y tampoco le agregaron absolutamente nada extra. Si acaso omitieron algunos detalles o lo pasaron muy rápido, porque si se dan cuenta esto es algo... Es una gran serie de acontecimientos, ¿no? Y todo eso más los créditos lo lograron meter en 2 horas exactas, literalmente 120 minutos con 0 segundos. Así que pues hicieron un muy buen trabajo. Lo único que sí le llegaron a cambiar fue pues la línea del tiempo. Yo se las conté literalmente como va, en orden. Lo que hicieron en este caso para la película fue que la película empezó con ella huyendo de Thornfield Hall después de la boda fallida, y fueron retrocediendo en el tiempo pues para ir contando su historia hasta el punto en el que empezó la película. El único detalle que en sí omitieron fue que no dijeron que los Rivers eran parte de su familia. Yo creo que por el hecho de que pues el John se quería casar con ella, fue la única cosa en sí que quitaron, pero no cambió mucho porque sí mencionaban que la misma Jane los veía a ellos como su familia, como sus hermanos o como primos incluso. Es como la única cosa que cambiaron y creo que hicieron un muy buen trabajo, porque yo creo que si lo hubieran contado como en el orden en el que viene en el libro hubiera sido un poco aburrida, y el punto pues es atrapar al espectador en los primeros minutos de tu película, ¿no? Y además se trata también un poco la vida de él, no, casi no se trata en el libro, solo lo que pues él le cuenta a ella. El libro está escrito en primera persona,
pero también nos lo pintan poco a poco la historia de él, incluso de la señora Fairfax, de Adele, y la vida un poco de cómo era en Thornton Hall antes de que ella se enamorara de él, lo cual también es muy padre porque lo que hacía la autora era decir, y así pasaron 7 meses, y todo así de... ¿Y qué pasó en esos 7 meses? Una cosa que sí agregaron, que yo no recuerdo que esté en el libro, es la presencia de una chava que se llama Helen, al parecer, no estoy muy segura. No sé bien su nombre, tristemente se me olvidó, que sea en la película, que siempre está con Adele, porque Adele habla francés, y también la razón por la que contrataron a Jane Eyre fue porque ella también hablaba francés, que siempre estaba con ella, y en sí pues está siempre como en el fondo, como si fuera su hermana, o su otra institutriz, o era una sirvienta o algo así, no se sabe, pero ella no estaba en el libro, ese es como un personaje extra que agregaron, pero en sí no que agregaron mucho. Entonces es como las únicas 2 cosas que le cambiaron. Me parece un muy buen servicio, la verdad. Son muy pocas las adaptaciones que tú ves que son sumamente fieles al libro. A veces queda súper bien, pero le quitan o le aumentan cosas. Que a propósito, ¿quién es quién, no? Llevamos en una gran parte y no sabemos ni quién es quién. En sí, la película está protagonizada por Mia Wasikowska, no sé si se pronuncia bien así su nombre, que es bien conocida por ser Alicia en Alicia en el País de las Maravillas, que es una muy buena Jane Eyre. Pues tenemos a Michael Fassbender como Rochester, que la verdad, excelente servicio. Siempre lo describieron como una persona que no era muy guapo, pero tenía algo de interesante, y pues sí es. Después está Jamie Bell como John Rivers. Después está Judi Dench como la señora Fairfax. Sally Hawkins como la tía, la señora Reed. Después tenemos a Imogen Potts como Blanche Ingram, que justamente esa es la chava con la que se iba a casar Rochester supuestamente, y Sophie Ward es Lady Ingram. Está Holiday Granger como Diana Rivers, y Tasmin Merchant como Mary Rivers, y Romy Sepulmore es Adele, y eso es todo. También la mansión, el escenario de tal, el internado, por ejemplo, la casa de la prima, se parecía muchísimo. Hicieron también un muy buen trabajo con la escenografía. La casa sí se llega a ver incluso sombría, incluso un poco que te dé miedo, que es también como el objetivo. Yo creo que en sí fue un trabajo excelente. La verdad, yo creo que esta es una de las pocas películas que se parezca un super mega 100% a lo que viene en el libro. Si no quieren leer el libro, véanla, y si ya leyeron el libro, también véanla para que se emocionen tanto como yo. La película está en HBO Max. Eso es todo de la gran comparación del libro versus película de Jane Eyre. Espero que les haya gustado este bonito video, y si ya leyeron el libro o ya vieron la película o los dos, pues déjenme un bonito comentario qué opinan al respecto, o si les llama la atención también. Y pues nada, no olviden darle un like al video y suscribirse al canal, y nos vemos la próxima semana con otro video que estoy ahora 195% segura que no va a ser sobre libros, o eso espero. Nos vemos.